Cada cierto tiempo en Argentina vuelve la misma palabra, reforma laboral. Y cada vez que aparece se la presenta como algo técnico, inevitable, moderno. Pero esto es historia por doquier, así que nos preguntamos, ¿reforma para quién? ¿Para los trabajadores? ¿Para el empresario? Y sobre todo, ¿es la primera vez que se habla de reforma laboral en Argentina? En 2025, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de reforma laboral que iba a tratarse en diciembre de este año, pero por razones políticas se postergó para febrero de 2026 en principio. No es un detalle menor. Cuando una reforma laboral se demora, no se debe a cuestiones técnicas, sino al hecho de que toca intereses profundos. Para entender por qué este proyecto genera tanto debate, hay que mirar la larga historia del conflicto entre capital y trabajo. Desde la Revolución Industrial, cuando el trabajo asalariado se generalizó y la clase obrera comenzó a organizarse, la relación entre trabajadores y empresarios estuvo marcada por el conflicto. Esta es una idea fundamental. Las leyes laborales no nacen del consenso, nacen del conflicto de intereses entre dos sectores que en el mundo del trabajo se presentan como opuestos, la clase obrera y la burguesía, conflicto que se extiende hasta el día de hoy. A lo largo de la historia, cada vez que la clase obrera consiguió organizarse colectivamente, pudo imponer límites al poder empresarial. Se limitó la jornada de trabajo, se establecieron salarios mínimos, se prohibió el trabajo infantil y la negociación colectiva tuvo un peso importante. Pero también hubo momentos donde el capital recuperó la iniciativa e intentó imponer reformas que hablaban de flexibilidad, aumento de la productividad y modernización laboral. En este sentido, las leyes laborales son fotografías de momentos específicos del conflicto entre capital y trabajo. En la historia argentina, esta disputa dejó huellas muy claras con momentos donde el debate sobre el trabajo, los derechos y la productividad se volvió abiertamente político y conflictivo. Un ejemplo histórico clave es el Congreso de la Productividad de 1955 en Argentina. Allí, la clase empresarial planteó que las conquistas obreras acumuladas durante el peronismo, como categorías rígidas, límites a la jornada, control sindical en los lugares de trabajo, eran un obstáculo para producir más. En nombre de la productividad, se buscaba ampliar la polifuncionalidad del trabajador, intensificar los ritmos de trabajo y reducir el control obrero dentro de las fábricas. La respuesta de los trabajadores organizados fue clara. No se oponían a aumentar la producción, pero rechazaban que eso implicara más explotación o pérdida de derechos. Ese debate no era técnico, era profundamente político. ¿Quién controla el ritmo de trabajo? ¿El trabajador organizado o el empresario? Más adelante, durante los años 60, en un contexto de modernización autoritaria, se impulsaron reformas laborales y productivas que buscaban disciplinar a la clase obrera, congelar salarios y recortar conquistas históricas como por ejemplo el famoso sábado inglés. Ese proceso desembocó en el Cordobazo de 1969, una rebelión obrera y estudiantil que mostró con claridad que tocar las condiciones de trabajo no se trata de un asunto técnico, sino de una cuestión política de primer orden capaz de poner en crisis al propio régimen. Por otro lado, la flexibilidad laboral y los intentos de reforma no son un tema del presente ni exclusivamente argentinos. Desde mediados del siglo XX, la burguesía industrial buscó ampliar su capacidad de organización del trabajo. Sin embargo, durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en gran parte del mundo occidental se abrió una etapa relativamente favorable para la clase obrera. Fue la época del estado de bienestar, marcada por altos niveles de empleo, crecimiento económico y expansión de derechos laborales y sociales. En ese contexto, la fuerza de la clase obrera organizada obligó al capital a aceptar límites, negociación colectiva fuerte, estabilidad relativa y protección social ampliada. Sin embargo, ese equilibrio comenzó a romperse a principios de la década del 70. La crisis económica internacional, la inflación, el estancamiento económico y una serie de derrotas políticas y sindicales de la clase obrera
abrieron el camino para una ofensiva del capital a escala global. La llegada de gobiernos conservadores como los de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido simbolizó este giro histórico. Bajo el discurso de la eficiencia y la modernización, se avanzó contra los sindicatos, se flexibilizaron las condiciones de trabajo y se debilitó el estado de bienestar. Argentina no estuvo al margen de estas tendencias globales. La dictadura iniciada en 1976 y las reformas de las décadas siguientes se inscribieron en este mismo movimiento histórico. Debilitamiento de la organización obrera, disciplinamiento del trabajo y políticas favorables a la clase empresarial. Este retroceso histórico del trabajo es clave para entender por qué, décadas después, las reformas laborales aparecen otra vez como soluciones posibles a problemas económicos que son, en realidad, estructurales. Visto desde este marco histórico, el proyecto de reforma actual no aparece como una ruptura, sino como una continuidad histórica. Veamos algunos de sus puntos claves. El proyecto habilita esquemas de compensación horaria conocidos como banco de horas. La pregunta no es solo si es legal, sino quién decide cuándo se trabaja más y cuándo se descansa. Considerando que la relación entre trabajadores y empresarios es asimétrica, la llamada voluntariedad puede inclinar la balanza a favor de este último. En esta reforma, el salario y la indemnización dejan de pensarse por separado. Por un lado, se amplían los componentes del ingreso que no cuentan como salario pleno. Por otro, se redefine qué se toma en cuenta al momento del despido. El efecto combinado es claro. El despido se vuelve más barato y más previsible para el empresario, mientras que el trabajador pierde capacidad de negociación en un momento tan delicado como es perder el trabajo. En cuanto a la negociación entre capital y trabajo, el proyecto busca reforzar la negociación por empresa y no por rama, lo cual debilita potencialmente el poder de los sindicatos. Otro punto importante del proyecto es la cuestión del derecho a huelga. Si bien este no desaparece, sí se limita bastante mediante la ampliación de los servicios esenciales, dentro de los cuales quedan, por ejemplo, salud y educación. Es importante señalar cuál es la intención declarada del oficialismo al impulsar esta reforma. Según el discurso del propio gobierno, este proyecto busca modernizar el mercado de trabajo, incentivar las inversiones, reducir los litigios laborales y promover el crecimiento del empleo formal, bajo la idea de que un marco más flexible y previsible promovería el crecimiento económico. El proyecto no elimina derechos de forma explícita, pero sí busca reordenar el equilibrio entre capital y trabajo. Tengamos en cuenta que a lo largo de su historia el movimiento obrero en Argentina ha tenido una capacidad organizativa y de lucha considerable y esta reforma busca poner en discusión esa capacidad. Por eso, analizar esta reforma no es solo entender un proyecto de ley. Se trata de comprender qué lugar ocupa hoy el trabajador frente al empresario y qué tipo de relaciones laborales se están construyendo de cara al futuro. Esto fue un nuevo episodio de Historia por Doquier. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete, compartilo, dejame un comentario y nos vemos en una próxima entrega.